en las arenas abrasadoras de Egipto, bajo un sol que castigaba sin piedad, el pueblo de Israel gemía bajo el yugo de la esclavitud. Los látigos de los capataces resonaban como truenos, y las pirámides, erguidas como montañas de orgullo faraónico, se alzaban sobre los cuerpos agotados de los hebreos. Pero en las sombras de las chozas de adobe, una chispa de esperanza comenzaba a arder en Moisés. Un hombre de rostro curtido y ojos que parecían contener tormentas. Había regresado al delta del Nilo criado en el palacio del faraón. Pero, con el corazón latiendo al ritmo de su pueblo, había recibido un llamado divino en la soledad del desierto. Una voz desde una zarza ardiente. Un fuego que no consumía que le ordenó: libera a mi pueblo. Esa noche, bajo un cielo cuajado de estrellas, Moisés reunió a los ancianos de Israel en un claro oculto entre los juncos del río. Su vara, un simple palo de pastor, parecía vibrar con un poder que nadie podía explicar. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob nos ha visto, proclamó, su voz resonando como un tambor de guerra. Nos guiará a la tierra prometida, pero el camino será duro, y el faraón no cederá fácilmente. Los ancianos murmuraron, divididos entre la fe y el miedo. Pero entonces Aarón, el hermano de Moisés, levantó la vara y la arrojó al suelo. Ante los ojos atónitos de todos, la madera se retorció, siseó y se convirtió en una serpiente de escamas relucientes que se alzó desafiante. El signo era claro. El poder de Dios estaba con ellos al amanecer. Moisés y Aarón cruzaron las puertas del palacio del faraón, un coloso de piedra y oro que parecía desafiar al cielo mismo. El faraón, sentado en su trono, los miró con desprecio, sus ojos fríos como los de un cocodrilo. Exijo, en nombre del Dios de Israel, que dejes ir a mi pueblo, dijo Moisés. Su voz firme como el granito. El faraón rió, una risa que hizo temblar a los cortesanos. ¿Quién es ese Dios para desafiarme? Soy reencarnado señor de las dos tierras. Con Angesto ordenó a sus magos que replicaran el milagro de la serpiente. Sus varas también se transformaron, pero la serpiente de Moisés devoró a las demás. Un presagio que hizo palidecer a los presentes en furioso. El faraón se levantó, su corona brillando como un sol oscuro. No cederé aunque los hebreos sufran el doble bajo mis látigos. Moisés, con el rostro impasible, susurró una advertencia que resonó en el salón. El Dios verdadero no suplica. Pronto, faraón, conocerás su poder. Esa misma noche, mientras el Nilo reflejaba la luna como un espejo de plata, Moisés alzó su vara sobre las aguas, un viento frío recorrió el delta, y un murmullo sobrenatural se alzó desde las profundidades del río. Algo estaba a punto de cambiar para siempre. El amanecer tiñó el cielo de un rojo ominoso, como si los dioses mismos derramaran sangre sobre Egipto. El Nilo, arteria vital del reino, ya no era un río de vida. Sus aguas, antes cristalinas, se habían transformado en un torrente espeso y carmesí, apestando a muerte. Peces flotaban inertes, y los gritos de los egipcios resonaban mientras intentaban, en vano, sacar agua limpia. La primera plaga había caído, un golpe directo al corazón del poder del faraón, quien se proclamaba señor del Nilo en las chozas de Gosén. Los hebreos observaban con asombro y temor. El agua en sus pozos permanecía pura. Un milagro que encendió la fe en los corazones más dudosos. Moisés, con Aarón a su lado, caminaba entre ellos, su vara golpeando rítmicamente la tierra. El Señor nos protege, dijo, pero su mirada estaba fija en el horizonte, hacia el palacio. Sabía que el faraón no se rendiría tan fácilmente en el trono de alabastro. El faraón convocó a sus magos, cuyos rostros estaban pálidos por el miedo. Con conjuros y rituales, lograron imitar la plaga, extrayendo sangre de un cuenco de agua. ¡Un truco de hebreos!, rugió el faraón,
golpeando el brazo de su trono, aumentad la carga de los esclavos, que sus espaldas se quiebren bajo mis ladrillos. Pero en su interior, una sombra de duda comenzaba a crecer 7 días después. Cuando la pestilencia del río ya era insoportable, Moisés regresó al palacio. El faraón, con los ojos inyectados de furia, lo recibió en la gran sala de columnas. «Retira tu maldición, hebreo», gruñó. Moisés, sereno, respondió: «No es mi poder, sino el de Dios. Libera a mi pueblo, o la próxima plaga será peor». El faraón, ciego de arrogancia, lo expulsó con un grito. Pero esa noche, mientras las estrellas titilaban como ojos vigilantes, Moisés alzó su vara nuevamente en la ribera del Nilo. El suelo tembló levemente, y un croar ensordecedor comenzó a surgir de las aguas. Ranas, millones de ellas, emergieron como una marea viviente cubriendo compas, casi hasta los lechos reales. Los egipcios chillaban, pisando las criaturas viscosas que saltaban sin cesar en el palacio. El faraón encontró su cama infestada, su corona resbalando de una mesa cubierta de ranas. Por primera vez, llamó a Moisés: «Ruega a tu Dios que retire esta plaga, y dejaré ir a tu pueblo». Mintió, su voz temblando de asco. Moisés asintió, pero sus ojos decían: «Esto apenas comienza». Al día siguiente las ranas murieron, y su hedor envolvió Egipto. El faraón, aliviado, rompió su promesa. Moisés, desde una colina en Gosén, contempló el horizonte. El viento traía un zumbido extraño, un presagio de lo que vendría. Alzó su vara una vez más, y el cielo comenzó a oscurecerse. El zum se convirtió en un rugido que heló la sangre. El cielo sobre Egipto, antes despallado, se cubrió con una nube viva. Piojos, surgidos de la tierra misma, infestaron hombres, bestias y hasta los sagrados templos de los dioses egipcios. Ni los ricos ni los pobres escaparon. Las vestiduras de lino fino se volvieron nidos de miseria, y los sacerdotes, con sus cabezas rapadas, lloraban al ver su pureza mancillada. La tercera plaga había caído, un asalto invisible que humilló la arrogancia del faraón en Gosén. Los hebreos permanecían intocados, sus hogares libres de la plaga. La noticia corrió como el viento, y el pueblo comenzó a reunirse en torno a Moisés, sus rostros iluminados por una esperanza creciente. Pero Moisés, con la vara apretada en su mano, no celebraba. Sabía que cada plaga endurecía el corazón del faraón, llevándolos más cerca de un enfrentamiento épico en el palacio. Los magos del faraón, cubiertos de picores y derrotados, se postraron ante su señor. «Esto no es magia», susurró el más anciano temblando, «es el dedo de un dios verdadero». El faraón, con la piel enrojecida por los piojos, los despidió con un grito, pero sus ojos traicionaban un destello de miedo. Llamó a Moisés y a Aarón. «Una vez tu Dios es poderoso», admitió, rascándose el cuello, «pero Egipto no se doblega. Retira esta plaga, y negociaré». Moisés, sin inmutarse, respondió: «El Señor no negocia, libera a mi pueblo, o el cielo mismo caerá sobre ti». El faraón, furioso, los echó, pero no antes de que Aarón alzara su vara. En el patio del palacio, un viento cálido comenzó a soplar, trayendo un olor extraño desde el desierto. Al amanecer, el horizonte se tiñó de negro. No eran nubes, sino enjambres de moscas, una plaga como ninguna otra. Cubrieron los alimentos, llenaron los pulmones y convirtieron el palacio en un caos. Los egipcios, desesperados, ofrecieron sacrificios a sus dioses, pero Amón, Isis y Osiris permanecían mudos. En Gosén, sin embargo, ni una mosca cruzaba la frontera invisible que protegía a los hebreos. El faraón, asfixiado por los insectos, cedió a medias. «Sacrificad a vuestro Dios aquí, en Egipto», propuso, su voz quebrada. Moisés negó
con la cabeza nuestra. Libertad no se negocia a medias. Partiremos, o la ira de Dios crecerá. Esa noche, mientras las moscas aún zumbaban, el faraón rompió su palabra una vez más. Moisés, desde una colina bajo la luna, sintió la tierra vibrar bajo sus pies. Algo más grande, más terrible, estaba por venir. Alzó su vara, y un silencio mortal envolvió el delta. El viento rugía como un león desatado, azotando las aguas del Mar Rojo. Los hebreos, atrapados entre el ejército del faraón y el abismo acuático, clamaban en pánico. Los carros egipcios, con sus ruedas relucientes y lanzas al viento, se acercaban a toda velocidad, el polvo alzándose como una tormenta. El faraón, en su carro dorado, gritaba órdenes, sus ojos encendidos por la sed de venganza. Pero Moisés, erguido como un pilar de granito, alzó su vara al cielo. «No temáis», exclamó, su voz cortando el caos como un trueno. «El Señor peleará por vosotros». Extendió su mano sobre el mar, y el viento del este se intensificó, partiendo las aguas con una fuerza sobrenatural. Ante los ojos atónitos de los hebreos, el Mar Rojo se abrió, revelando un camino seco flanqueado por muros de agua que se alzaban como torres líquidas. Brillando bajo la luz del sol naciente, los hebreos, con el corazón en la garganta, comenzaron a cruzar, sus pasos resonando en el lecho marino. Niños aferrados a sus madres, ancianos apoyados en bastones, rebaños balando en confusión, todos avanzaban, guiados por la columna de nube que flotaba delante. Moisés y Aarón, al final de la procesión, vigilaban el horizonte, donde los egipcios ya estaban a la vista. El faraón, al ver el milagro, dudó por un instante, pero su orgullo lo cegó. «Adelante», rugió, azuzando a sus carros hacia el camino abierto. Los soldados, con sus armaduras relucientes, cargaron tras él, sus gritos de guerra resonando entre los muros de agua. Pero el suelo, seco para los hebreos, comenzó a volverse fango bajo las ruedas egipcias. Los carros se atascaban, los caballos relinchaban en pánico, y un murmullo ominoso crecía en las aguas cuando el último hebreo alcanzó la orilla opuesta. Moisés, desde la arena, volvió a alzar su vara. Los muros de agua temblaron, y con un rugido que parecía el fin del mundo, el Mar Rojo se cerró sobre los egipcios. Carros, soldados y el propio faraón fueron tragados por la furia del océano, sus gritos ahogados en un instante. El silencio que siguió fue profundo, roto solo por el suave chapoteo de las olas. Los hebreos, en la orilla, cayeron de rodillas llorando y cantando. Miriam, la hermana de Moisés, tomó un pandero y encabezó a las mujeres en una danza de victoria, sus voces alzándose en un himno. «Canta al Señor, porque ha triunfado gloriosamente». Pero Moisés, mirando el mar ahora en calma, sabía que la libertad era solo el comienzo. El desierto, vasto e implacable, los esperaban. Página 9-20. El sol ardía como un ojo furioso sobre el desierto de Sin, donde los hebreos, libres pero agotados, avanzaban bajo la guía de la columna de nube. La euforia del Mar Rojo se desvanecía bajo el peso del hambre y la sed. Las arenas, interminables, parecían burlarse de sus esperanzas, y los murmullos de descontento crecían entre la multitud. «Nos has traído a morir en este páramo, Moisés», gritaban algunos, sus rostros quemados por el sol. Moisés, con la vara en la mano y el corazón apesadumbrado, ascendió a una duna solitaria para orar. La columna de nube, ahora una columna de fuego en la noche, seguía guiándolos, pero el pueblo dudaba. En ese momento el Señor habló. Su voz, como un trueno suave: «No los dejaré perecer». Al amanecer, los hebreos despertaron con un milagro. El suelo estaba cubierto de maná, un alimento blanco y dulce como la miel. Caído del cielo, los niños corrían, recolectando el maná en cestas,
mientras los ancianos lloraban de gratitud. Moisés, desde una roca, les ordenó: tomad solo lo que necesitéis para el día, pues el Señor proveerá mañana. Pero algunos, movidos por el miedo, guardaron más, solo para encontrar sus reservas podridas y llenas de gusanos al día siguiente. La lección fue clara: en la fe, no la codicia, los sostendrían. Sin embargo, la sed pronto los golpeó con más fuerza que el hambre. En el campamento de Refidim, con las gargantas secas y los rebaños desfalleciendo, el pueblo rodeó a Moisés, sus voces al borde de la rebelión. «Danos agua, o moriremos», gritaban. Moisés, con el rostro tenso, alzó su vara y, por orden divina, golpeó una roca en Horeb. De la piedra brotó un manantial cristalino, un río en el desierto que hizo callar las quejas y llenó los odres de los hebreos. Pero la paz duró poco. Desde las colinas, un polvo lejano anunció la llegada de los amalecitas, un pueblo guerrero que veía a los hebreos como presa fácil. Moisés, con Aarón y Hur a su lado, subió a una colina y alzó sus brazos en oración, la vara en alto, como un estandarte. Abajo, Josué, un joven de mirada fiera, lideró a los hebreos en su primera batalla. Mientras los brazos de Moisés permanecían en alto, los hebreos prevalecían. Cuando caían por el cansancio, los amalecitas avanzaban. Aarón y Hur, sosteniendo sus brazos, aseguraron la victoria hasta el ocaso. Cuando los enemigos huyeron, dejando el campo sembrado de sus caídos, exultantes pero agotados, los hebreos acamparon bajo las estrellas, el maná en sus mesas y el agua en sus labios. Sin embargo, Moisés, mirando hacia el horizonte, sintió un llamado más profundo. La montaña de Dios, Horeb, se alzaba en la distancia, envuelta en nubes y misterio. Página 10-20. El pueblo de Israel acampó al pie del monte Sinaí, una mole de roca que se alzaba como un trono divino, envuelta en nubes turbulentas que destellaban con relámpagos. El aire vibraba con una energía que ponía la piel de gallina, y los hebreos, aún saboreando el maná y el agua milagrosa, miraban la cima con una mezcla de temor y reverencia. Moisés, con el rostro iluminado por una determinación feroz, sabía que este era el lugar donde el Señor hablaría, no solo a él, sino a todo el pueblo por orden divina. Moisés instruyó a los hebreos a purificarse, lavaron sus ropas, se apartaron de impurezas y marcaron a un límite alrededor de la montaña. «Nadie toque el monte», advirtió, «pues el Señor descenderá, y su presencia es santa». Al tercer día, un estruendo como de 1000 trompetas sacudió el campamento. El Sinaí se cubrió de humo, y un fuego ardiente danzaba en su cima, mientras la tierra temblaba bajo los pies de los hebreos. Ascendió solo, su vara golpeando la roca con cada paso. En la cima, envuelto en una nube tan densa que parecía sólida, el Señor habló. Su voz, como un torrente de fuego, proclamó los 10 mandamientos, palabras que resonaron en el corazón de Moisés y se grabaron en el alma del pueblo abajo. «Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de Egipto», comenzó. Y cada mandamiento era un pilar para una nación naciente, un pacto eterno entre Dios y su pueblo. Cuando Moisés descendió, con el rostro brillando como si hubiera robado un rayo del sol, traía tablas de piedra grabadas por el dedo mismo de Dios. Pero los hebreos, abrumados por el trueno y el fuego, temblaban. «Habla tú con nosotros, Moisés», suplicaron, «porque si Dios nos habla directamente, moriremos». Moisés, con paciencia, les explicó las leyes, desde los mandamientos hasta las normas de justicia y culto, tejiendo el fundamento de una sociedad libre y justa. Sin embargo, la espera en el campamento no fue pacífica. Mientras Moisés permanecía en la montaña durante 40 días, recibiendo instrucciones detalladas para el tabernáculo, un lugar donde Dios moraría entre su pueblo, la impaciencia
creció. Algunos hebreos, aun con el icono de Egipto en sus corazones, comenzaron a susurrar. Aarón, presionado por la multitud, cedió a sus demandas, y el brillo del oro fundido comenzó a tomar forma en el campamento cuando Moisés, cargando las tablas sagradas, divisó el resplandor de un ídolo. Desde lo alto, su corazón se encendió de furia. El sonido de cánticos paganos subía como una afrenta al cielo, y las tablas en sus manos parecían vibrar con la ira del Señor. En página 1, la mitad, 0. El aire en el Sinaí vibraba con un eco discordante mientras Moisés descendía del monte, las tablas de piedra pesando en sus brazos como el juicio mismo. Abajo el campamento, que debería haber sido un santuario de fe, estaba profanado por un espectáculo indignante en un becerro de oro, reluciente bajo el sol, rodeado por hebreos que danzaban y cantaban como si Egipto nunca los hubiera soltado. La traición cortó el corazón de Moisés como una espada con un grito que silenció los cánticos. Moisés alzó las tablas y las estrelló contra la roca, haciéndolas añicos. El estruendo resonó como un trueno, y el pueblo retrocedió, sus rostros pálidos ante la furia de su líder. El becerro, un ídolo burdo forjado, con los pendientes de sus esposas, parecía burlarse del pacto recién sellado. «¿Qué has hecho, Aarón?», rugió Moisés, su mirada atravesando a su hermano, quien balbuceó excusas sobre la presión del pueblo. Sin perder un instante, Moisés tomó el becerro, lo redujo a polvo y lo mezcló con agua, forzando a los idólatras a viva su. Luego llamó a los fieles. «¿Quién está con el Señor?». Los levitas, con rostros sombríos, se reunieron a su lado. Por orden divina, pasaron por el campamento espada en mano, y 3000 rebeldes cayeron ese día en recordatorio severo de la santidad del pacto en el pueblo. Ahora silenciado por el miedo y la culpa, se postró ante Moisés. Pero él, con el corazón apesadumbrado, ascendió nuevamente al Sinaí para interceder por ellos. En la cima, envuelto en la nube divina, suplicó al Señor: «Perdona a este pueblo, o bórrame de tu libro». El Señor, en su justicia y misericordia, prometió no destruirlos, pero anunció que su presencia los guiaría desde la distancia, no en la intimidad que había planeado Moisés. Con nuevas tablas grabadas, descendió una vez más, su rostro brillando con tal intensidad que tuvo que cubrirlo. Conan Vela reunió al pueblo y les transmitió las leyes del tabernáculo, un santuario portátil donde Dios moraría. Los hebreos, humillados pero renovados, ofrecieron sus talentos. A mujeres tejieron linos finos, hombres tallaron madera y fundieron oro, y el campamento se llenó de un fervor redentor. Aun cuando el tabernáculo estuvo listo, una nube descendió sobre él, y la gloria del Señor lo llenó. Un fuego que ardía de noche y una columna de humo de día. La columna de nube guiaba a los hebreos a través del desierto, el tabernáculo brillando como un faro de la presencia divina. Pero el fervor del Sinaí se desvanecía bajo el peso de la arena y el sol. El pueblo, aunque alimentado por el maná y protegido por milagros, comenzó a quejarse nuevamente. «Estamos cansados de este pan del cielo», murmuraban, añorando los ajos y las cebollas de Egipto. Sus voces, como un veneno, se esparcían por el campamento, sembrando descontento. Moisés, agotado por las quejas, se postró en el tabernáculo, suplicando al Señor. «Este pueblo es demasiado para mí», confesó, con el rostro hundido en la arena. El Señor respondió, nombrando a 70 ancianos para compartir la carga del liderazgo. Y un viento trajo codornices en tal abundancia que cubrieron el campamento. Pero la glotonería de los rebeldes los condenó a mientras devoraban la carne. Una plaga los alcanzó, y muchos cayeron, sus tumbas marcando un lugar llamado Kibrot Hatava, tumbas del deseo. El viaje continuó, pero el desierto no era solo arena y calor, era un crisol de pruebas. En Hazerat,
La discordia golpeó más cerca del corazón de Moisés. Miriam y Aarón, sus propios hermanos, cuestionaron su autoridad, envidiando su cercanía con Dios. ¿No hemos hablado también nosotros con el Señor? Protestaron, sus palabras teñidas de orgullo. El Señor, desde la nube, los llamó al tabernáculo y defendió a Moisés con él. Habló cara a cara. Como castigo, Miriam fue cubierta de lepra, su piel blanca como la nieve. Solo la súplica de Moisés la restauró, pero los 7 días de su aislamiento silenciaron las murmuraciones. El pueblo avanzó hacia Cades Barnea, al borde de la tierra prometida. Moisés, por orden divina, envió 12 espías, uno por cada tribu, para explorar Canaán. Durante 40 días, recorrieron valles y colinas, regresando con un racimo de uvas tan grande que 2 hombres lo cargaban. La tierra fluye con leche y miel, declararon. Pero 10 de ellos añadieron con temor: los habitantes son gigantes y sus ciudades inexpugnables. Solo Josué y Caleb, con ojos encendidos de fe, insistieron en el Señor nos la dará. El informe de los espías desató el caos. El pueblo, olvidando los milagros del Mar Rojo y el Sinaí, lloró y se rebeló, clamando por un nuevo líder para volver a Egipto. Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra, suplicando clemencia, pero la ira del Señor se encendió, y un juicio terrible comenzó a formarse en las nubes sobre Kadesh. La noche en Cades Barnea estaba cargada de un silencio ominoso. Roto solo por los lamentos del pueblo. Los hebreos, cegados por el miedo a los gigantes de Canaán, clamaban por regresar a la esclavitud de Egipto. Sus voces, un desafío directo al Dios que los había liberado. Moisés, postrado ante el tabernáculo, suplicaba por clemencia, mientras Josué y Caleb rasgaban sus vestiduras, implorando al pueblo que confiara en el Señor. Pero la rebelión era un fuego que no se apagaba desde la columna de nube. La voz del Señor tronó: audible para todos, habéis despreciado mi promesa. Por vuestra incredulidad, esta generación no entrará en la tierra que juré daros. El juicio fue devastador. A los hebreos vagarían 40 años en el desierto, uno por cada día que los espías exploraron Canaán, hasta que todos los adultos, salvo Josué y Caleb, murieran en la arena. Solo sus hijos heredarían la tierra prometida. El pueblo, al oír la sentencia, se deshizo en llanto, pero su arrepentimiento llegó tarde. En un acto desesperado, algunos intentaron subir a Canaán por su cuenta, desoyendo a Moisés. Sin la presencia divina, fueron masacrados por los amalecitas y cananeos, sus cuerpos esparcidos por las colinas, como un recordatorio de su desobediencia, con el corazón apesadumbrado. Moisés guió al pueblo de vuelta al desierto. Los años comenzaron a pasar, marcados por el maná diario, la columna de nube y las pruebas constantes. En el campamento, las nuevas generaciones crecían escuchando las historias del Éxodo, mientras los ancianos condenados a morir en el exilio miraban al horizonte, con ojos cansados. Pero el desierto no estaba vacío de conflictos. En una parada cerca de Idam, el pueblo volvió a quejarse por la falta de agua. Moisés, por orden divina, debía hablar a una roca para que brotara agua, pero frustrado por las murmuraciones, golpeó la piedra con su vara. El agua surgió, un milagro más. Pero el Señor reprendió a Moisés por no santificarme ante el pueblo. No entrarás en la tierra prometida. Moisés, con el alma partida, aceptó el juicio en silencio, su fe intacta pero su destino sellado. Mientras los hebreos rodeaban Idam, evitando su hostilidad, un nuevo peligro surgió. Serpientes venenosas, enviadas como castigo por otra ola de quejas, comenzaron a morder al pueblo, y muchos morían en agonía. Moisés, intercediendo una vez más, recibió una orden extraña: a forjar una serpiente de bronce y alzarla en un asta. Quien la mirara viviría en él hasta con la serpiente de bronce
brillaba bajo el sol abrasador, un símbolo de salvación en medio del desierto. Los hebreos, mordidos por las serpientes ardientes, alzaban sus ojos al estandarte y encontraban vida. Un milagro que acalló las quejas por un tiempo, pero el desierto, con su vastedad implacable, seguía probando la fe del pueblo. Los años de vagar pesaban como cadenas, y los rostros de los ancianos, marcados por el sol, reflejaban el costo de su incredulidad en Cades a Moisés. Ahora, con el cabello blanqueado por el tiempo, guiaba con mano firme, aunque su corazón llevaba la herida de saber que no pisaría la tierra prometida. La columna de nube los llevó hacia Moab, al este del Jordán, donde los reyes locales miraban con recelo a esta nación. Errantambalok, rey de Moab, temiendo el poder de Israel, convocó a Bailum, amprofto pagano, para maldecir a los hebreos. Pero el Sener, soberano incluso sobre los corazones extranjeros, torció las palabras de Bailum, quien, en lugar de maldecir, bendijo a Israel 3 veces desde las alturas de Peor, proclamando: «¡Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob!». Furioso, Balac despidió a Balaam, pero el profeta Antis-Duperte sugirió una trampa más sutil: han seducir a los hebreos con mujeres moabitas y sus ídolos. Muchos hombres de Israel cayeron en la tentación, sacrificando a Baal de Peor en orgías. La ira del Señor se encendió, y una plaga mató a 24,000, hasta que Finés, un levita de celo ardiente, atravesó con una lanza a un culpable y su amante moabita, deteniendo el castigo. Moisés, con el rostro endurecido por la traición, reunió al pueblo para purificar el campamento. Ordenó un censo, contando a la nueva generación que heredaría la tierra. Más de 600,000 hombres aptos para la guerra. Un pueblo fuerte forjado en el crisol del desierto. Pero la sombra de la muerte tocó incluso a los líderes. Miriam ya había fallecido en Cades, y ahora, en el monte Hor, Aarón, el hermano y portavoz de Moisés, ascendió para morir por orden divina, pasando su manto sacerdotal a su hijo Eleazar con el Jordán a la vista. Los hebreos enfrentaron a los reyes amorreos Sihón y Og, cuyas tierras bloqueaban su camino. Josué, ahora un guerrero curtido, lideró batallas feroces, y las victorias fueron aplastantes, sus territorios tomados como un anticipo de la tierra prometida. Pero mientras acampaban en las llanuras de Moab, Moisés sintió un llamado hacia una cima solitaria, donde el Señor le mostraría un destino que no tocaría en las llanuras de Moab. Con el río Jordán brillando como una cinta de plata bajo el sol, Moisés sintió el peso de su misión acercándose a su fin. El pueblo de Israel, ahora una nación forjada por el desierto, acampaba en orden, sus tiendas extendiéndose como un mar de esperanza. Pero un llamado divino resonó en el corazón de Moisés. Debía ascender al monte Nebo, en la cima de Pisga, para enfrentar su destino. Antis-Duperte. Moisés reunió al pueblo en una asamblea solemne. Su voz, aunque envejecida, resonaba con la fuerza de un profeta. Les habló del pacto, recordándoles las maravillas del Éxodo, las leyes del Sinaí, las pruebas del desierto. «Escoge la vida», les suplicó, «ama al Señor tu Dios, y guarda sus mandamientos, para que prosperéis en la tierra que os da». Luego bendijo a cada tribu con palabras que parecían talladas en el tiempo. Profecías de su futuro en Canaán. Nombró a Josué como su sucesor, un hombre de fe inquebrantable, y ante el pueblo lo consagró, imponiendo sus manos sobre él. «Sé fuerte y valiente», le dijo, mientras la columna de nube ascendía con un brillo suave. Los hebreos, con lágrimas en los ojos, sabían que estaban despidiendo a su guía, el hombre que los había llevado de la esclavitud a las puertas de la promesa. Moisés, con la vara aún en la mano, comenzó su ascenso al monte Nebo. Cada paso era un eco de su vida en el Nilo,
el Mar Rojo, el Sinaí, las batallas, las rebeliones. En la cima, bajo un cielo despejado, el Señor le mostró la tierra prometida, a los valles verdes de Canaán, las colinas de Judá, el brillo lejano del gran mar. Esta es la tierra que juré a Abraham, Isaac y Jacob, dijo la voz divina. La has visto, pero no cruzarás a ella. Moisés, con el corazón en paz, asintió. No había amargura en él, solo gratitud por haber servido. Allí, en la soledad de la cima, se acostó, y el Señor mismo tomó su aliento. Nadie conoció su tumba, pues fue sepultado por manos divinas. Un honor único para el profeta, que habló cara a cara con Dios abajo. El pueblo lloró durante 30 días, pero Josué, con el espíritu de Moisés sobre él, se levantó. La columna de nube se movió hacia el Jordán, y los hebreos, con sus lanzas listas y sus corazones encendidos, comenzaron a marchar. Canaán los esperaba, pero con ella vendrían nuevas batallas y promesas por cumplir. El sol se alzaba sobre las llanuras de Moab, tiñendo el río Jordán de oro líquido. Josué, con el manto de Moisés sobre sus hombros, reunió a los hebreos en la orilla. La tierra prometida estaba al alcance, pero el río, crecido por la temporada, rugía como una barrera imposible. Los sacerdotes, cargando el arca del pacto, avanzaron por orden de Josué. Cuando sus pies tocaron el agua, el milagro sucedió, en el Jordán se detuvo, sus aguas apilándose como muros, y un camino seco apareció ante el pueblo. Los hebreos cruzaron, sus corazones latiendo con asombro, mientras 12 hombres, uno por cada tribu, tomaron piedras de yecho del río para erigir un memorial en Gilgal. Allí, en la orilla de Canaán, Josué renovó el pacto. Los hombres fueron circuncidados y celebraron la Pascua, comiendo los primeros frutos de la tierra. El maná cesó ese día, en signo de que el desierto había quedado atrás. Pero Canaán no era un regalo sin lucha. Jericó, la ciudad fortificada, se alzaba como un coloso, sus muros impenetrables desafiando a los invasores. Josué, en oración, recibió una visión en un gorro celestial. Con espada desenvainada, se presentó como el capitán del ejército del Señor. Sus órdenes fueron claras en rodear Jericó durante 6 días, con los sacerdotes tocando trompetas y llevando el arca. Al 7º día, darían 7 vueltas, gritarían, y el Señor entregaría la ciudad a él. Pueblo obedeció. Durante 6 días, marcharon en silencio. El único sonido, el lamento de las trompetas de cuerno. Los habitantes de Jericó, desde las almenas, se burlaban, pero un temor creciente los invadía. Al 7º día, tras la 7ª vuelta, Josué alzó su voz: «Gritad, porque el Señor os ha dado la ciudad». El rugido del pueblo, mezclado con el estruendo de las trompetas, hizo temblar la tierra. Los muros de Jericó se desplomaron como si fueran de arena, y los hebreos irrumpieron, tomando la ciudad en una victoria aplastante. En solo Rahab, la mujer que había escondido a los espías, y su familia fueron salvados, un testimonio de la misericordia divina. La noticia de la caída de Jericó se esparció por Canaán, sembrando terror en los reyes locales. Pero Josué, mirando hacia las colinas, sabía que la conquista apenas comenzaba. ¡Ay! Una ciudad más pequeña pero astuta aguardaba, y con ella una lección que pondría a prueba la obediencia del pueblo. El polvo de Jericó aún se asentaba cuando Josué, con el pueblo exultante, puso su mirada en Ai, una ciudad pequeña, pero estratégica, en las colinas de Canaán. Confiados por su victoria, los espías recomendaron enviar solo un pequeño contingente. «No necesitamos a todos», aseguraron. Pero la arrogancia pronto cobró su precio. Los hombres de Ai emboscaron a los hebreos, matando a 36,
y persiguiéndolos hasta las puertas del campamento. El corazón del pueblo se derritió de miedo, y Josué, rasgando sus vestiduras, cayó ante el arca. Suplicando al Señor, la respuesta divina fue clara. Un pecado oculto había debilitado a Israel. Acán, un hombre de la tribu de Judá, había desobedecido, robando objetos consagrados de Jericó. Tras un juicio solemne, Acán confesó, y él y su familia fueron castigados en el valle de Acor. Una advertencia grabada en piedra para las generaciones futuras. Purificado, el pueblo recibió nuevas órdenes en emboscar, Ai con todo su ejército. Josué diseñó un plan astuto. Envió un grupo para atraer a los defensores fuera de la ciudad, mientras otro aguardaba en las sombras. Cuando los hombres de Ai, confiados, persiguieron al primer grupo, los hebreos escondidos irrumpieron, incendiando la ciudad. Atrapados entre dos frentes, los enemigos fueron vencidos, y Ai cayó en un solo día. La victoria restauró la fe del pueblo, y Josué erigió un altar en el monte Ebal, donde renovaron el pacto. Leyendo la ley de Moisés bajo el cielo abierto, a la noticia de las conquistas de Israel llegó a los gabaonitas, un pueblo astuto de Canaán. Temiendo la destrucción, tramaron un engaño. Disfrazados como viajeros de tierras lejanas, con sandalias rotas, Jaipan mohoso, pidieron un tratado de paz. Josué, sin consultar al Señor, juró protegerlos, solo para descubrir días después que Aaron, furioso pero ligado por su juramento, los condenó a ser siervos del tabernáculo. A un recordatorio de la necesidad de buscar la guía divina. Mientras tanto, 5 reyes amorreos, alarmados por el avance de Israel, formaron una alianza para atacar Gabaón y aplastar a los hebreos. Josué, alertado, marchó toda la noche con su ejército. En una batalla épica, el Señor intervino, enviando granizo mortal sobre los amorreos y, a la oración de Josué, deteniendo el sol en el cielo hasta que la victoria fue completa, paró Mayantras. Los hebreos celebraban un nuevo desafío. Se alzaba las ciudades del sur de Canaán, unidas bajo reyes feroces, preparaban su resistencia. El sol ardía sobre las colinas de Canaán mientras Josué, con la espada al cinto y el rostro curtido por la guerra, dirigía a los hebreos hacia el sur. La victoria sobre los 5 reyes amorreos había encendido el temor en los corazones de los cananeos, pero también los había unido en una resistencia desesperada. Ciudades como Laquis, Eglón, Hebrón, fortalezas de piedra y orgullo, se alzaban como obstáculos en el camino de Israel hacia la posesión plena de la tierra prometida. Josué, guiado por la columna de nube y la certeza del mandato divino, lanzó una campaña a relámpago. Con tácticas audaces, atacó Laquis al amanecer, sus muros cayendo tras un asedio feroz. Eglón y Debir siguieron, sus reyes derrotados en batallas donde el Señor confundía a los enemigos, haciendo que sus ejércitos huyeran en pánico. Hebrón, la ciudad de los gigantes anaseos, fue la prueba más dura. Los hebreos, recordando el temor de sus padres en Cades, lucharon con una fe renovada, y los colosos cayeron bajo sus lanzas. Cada victoria era un paso hacia la promesa, pero también un recordatorio del costo. Los campos se regaban con sangre, y los hebreos, aunque triunfantes, lloraban a sus caídos. Josué, en un momento de quietud, reunió al pueblo y les advirtió: el Señor os da esta tierra, pero no os unáis a los pueblos que quedan, ni sirváis a sus dioses, o seréis desarraigados. Con el sur asegurado, Josué volvió su mirada al norte, donde el rey Javín de Azor había reunido un ejército formidable con carros de hierro que relucían como escamas de un dragón. En las aguas de Meram, Josué sorprendió a los cananeos con un ataque nocturno. El Señor endureció los corazones de los enemigos, asegurando su derrota, y los carros, atrapados en el terreno fangoso,
fueron inútiles. Azor, la joya del norte, fue quemada hasta los cimientos, su humo alzándose como un sacrificio al Dios de Israel, tras años de batalla. La tierra descansó en Josué, ahora anciano, dividió Canaán entre las 12 tribus, asignando heredades desde Dan en el norte hasta Beerseba en el sur. Pero no todo estaba conquistado. Ciudades cananeas permanecían, y la tentación de la idolatría acechaba. En Sicom, Josué reunió al pueblo para un último acto, un desafío que resonaría por generaciones. En Sicom, bajo el roble sagrado donde Abraham había construido un altar siglos atrás, Josué reunió a las tribus de Israel. El aire estaba cargado de solemnidad, y los rostros de los hebreos, endurecidos por años de guerra y conquista, miraban a su líder con reverencia. Josué, con el cabello blanco y la voz aún potente, se alzó como un profeta del pasado y un heraldo del futuro. Había guiado a Israel a través del Jordán, derribado los muros de Jericó y conquistado Canaán, pero ahora, en el ocaso de su vida, su última batalla sería por el alma de la nación. «Escoged hoy a quién serviréis», proclamó, su mirada recorriendo la multitud. Recordó los milagros del Éxodo, las victorias en Canaán y la fidelidad del Señor. «Si os parece mal servir al Señor, escoged a los dioses de Egipto o de Canaán. Pero yo y mi casa serviremos al Señor». El pueblo, conmovido, gritó al unísono: «Serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios». Josué, sabiendo cuán frágiles eran los corazones humanos, grabó sus palabras en una piedra como testimonio eterno, con el pacto renovado. Josué bendijo a las tribus y las envió a sus heredades, pero su tiempo se agotaba. A los 110 años, murió en paz y fue sepultado en Timnat-Sera, su tumba un faro para las generaciones venideras. Eleazar, el hijo de Aarón, también falleció, dejando el sacerdocio a su linaje. Israel, asentado en la tierra, vivía en una paz frágil, pero las semillas de futuros conflictos ya estaban sembradas en las tribus, dispersas por Canaán. Comenzaron a mezclarse con los pueblos no conquistados, los altares paganos en las colinas y los matrimonios con cananeos. Encendieron las primeras chispas de desobediencia sin un líder central. La unidad de Israel se debilitaba, y los enemigos, como los filisteos en la costa, observaban con ojos codiciosos. En las aldeas, los ancianos contaban las historias del éxodo y las conquistas, pero los jóvenes, nacidos en la abundancia de la tierra, escuchaban con menos fervor. El pacto, grabado en piedra y en sus corazones, sería probado en los años venideros, cuando jueces, reyes y profetas surgirían para guiar, corregir y redimir a un pueblo propenso a olvidar, mientras el sol se ponía sobre Canaán. La tierra prometida brillaba con la promesa de un futuro glorioso, pero también con la sombra de las pruebas que aguardaban. En página 20, 20ª partes. El crepúsculo bañaba Canaán en tonos de ámbar, mientras las colinas de la tierra prometida susurraban las hazañas del pasadón, desde las aguas partidas del Nilo hasta los muros caídos de Jericó. El viaje de Israel había sido una saga de fe, rebelión y redención. La columna de nube, los milagros del maná, el fuego del Sinaí y las victorias de Josué se convirtieron en las piedras angulares de una nación destinada a ser luz entre los pueblos. En las aldeas, los niños jugaban entre viñedos, mientras los ancianos, sentados bajo higueras, narraban las historias del éxodo a las nuevas generaciones. Las tablas del pacto, guardadas en el arca, reposaban en el corazón de Israel, un recordatorio eterno de la alianza con el Señor. Pero la tierra, aunque conquistada, no estaba en paz. Los ídolos de Canaán aún seducían, y los enemigos en las fronteras afilaban sus espadas, esperando el momento de atacar.
El legado de Moisés y Josué vivía en los jueces que pronto surgirían, hombres y mujeres levantados por Dios para rescatar a Israel en tiempos de crisis. Débora cantaría victorias bajo las palmeras, Gedeón derribaría altares paganos, y Sansón, con su fuerza descomunal, desafiaría a los filisteos. Más allá, los profetas y reyes escribirían nuevos capítulos, desde el reino de David hasta el exilio y el retorno, cada uno un eco del pacto sellado en el desierto en Israel. Forjado en el crisol del sufrimiento hay la promesa. Llevaría la antorcha de la fe a través de los siglos. Su historia, grabada en pergaminos y corazones, resonaría en los salmos, las sinagogas y los confines del mundo, hasta convertirse en un faro de esperanza para todas las naciones. La tierra prometida no era solo Canaán, sino un destello de un reino eterno, donde la justicia y la misericordia reinarían. Mientras las estrellas comenzaban a puntear el cielo sobre Sicom, una brisa suave recorrió los campos como si el Sener mismo susurrara: Yo estaré con vosotros siempre. El pueblo, con sus luchas y triunfos, avanzaría llevando la promesa de un Dios que nunca abandona, desde el Éxodo hasta el fin de los tiempos.